Bueno, buenos días tengan todos. Un saludo especial y nuestro agradecimiento a los expositores del día de hoy, los señores Julio Munguía y Rodrigo Mogrovejo, a quienes posteriormente presentaré, y por supuesto a todas las personas que nos acompañan esta mañana. El sector agropecuario es pilar fundamental en la economía de nuestro país y también es una de las actividades económicas más vulnerables ante esta crisis. Con base en cifras oficiales del Banco Central de Nicaragua, este sector representó en el año 2019 cerca del 14% del PIB. El comportamiento de esta actividad ante la pandemia es crucial para mitigar el impacto sobre la economía, asegurar un adecuado funcionamiento de la cadena de alimentos y por ende de la seguridad alimentaria, tanto durante como después de la pandemia. La OIT ha expresado que las medidas para prevenir los impactos del COVID-19 sobre el empleo en las áreas rurales de América Latina deben estar centrados en tres ámbitos. El primero de ellos es salvar vidas, prevenir y mitigar el COVID-19. El segundo gran tema es garantizar la protección y seguridad alimentaria. Y el tercer aspecto tiene que ver con salvar las empresas, proteger a los trabajadores y sentar las bases para la reactivación de actividades y sectores. Esta guía que hoy estaremos presentando, que hemos denominado Guía Práctica para la Prevención y Mitigación del COVID-19 en la actividad agropecuaria, es precisamente una respuesta a esos tres grupos de medidas. Este webinar forma parte de los esfuerzos conjuntos que COSEP, la Asociación de Ejecutivos de Recursos Humanos de Nicaragua y la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial estamos desarrollando para promover conocimiento de la pandemia tanto desde el punto de vista de la prevención como de la mitigación. La mayor parte de los webinars que se han realizado hasta la fecha han estado enfocados desde la perspectiva de la medicina, abordando diversas temáticas. Otra de las temáticas de relevancia ha sido dirigida al tema económico y de protección del empleo. Y un tercer grupo ha tenido un enfoque a la salud mental. Hay un cuarto, grupo de webinars que se han desarrollado que se han dirigido a los temas de resiliencia, respuesta y gestión de crisis. Quisiera cerrar esta introducción con una información que es de obligado conocimiento. Al día de hoy, la última actualización que tenemos es que en el mundo los casos confirmados de COVID ascienden a 20.952.811 casos confirmados y 760.318 personas fallecidas en 188 países. En Centroamérica, los casos confirmados ascienden a 236.584 y 6.480 personas fallecidas. Y un dato importante de mencionar es que América representa un poco más del 53% tanto de los casos confirmados como de los fallecidos en el mundo, según la Universidad de Johns Hopkins. Con esta introducción, tengo el agrado de presentar a nuestro primer expositor, el señor Julio Munguía, quien ocupa el cargo de gerente técnico de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, UPANIC. El señor Munguía tiene experiencia técnica en la ejecución de proyectos agrícola, promoción, transferencia y difusión de tecnologías, asesoría técnica, organización y fortalecimiento de organizaciones de productores. Es ingeniero agrónomo con maestría en agricultura y especialidad en selección y producción de semillas. Tiene 33 años de experiencia en el sector agrícola de Nicaragua, en el sector público, privado, agencias consultoras y organismos de la cooperación internacional. Buenos días, don Julio, tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias al COSEP por la invitación que nos facilita. Buenos días a todos. El día de hoy queremos hacer una presentación sobre la guía de la OIT, que fue un esfuerzo que se hizo desde aquí en Nicaragua también en función de adaptar y ajustar la guía a las condiciones propias de Nicaragua. En esta guía participó el equipo técnico de UPANIC en función de ajustar
hacer las consultas con el sector, con nuestros agremiados, para efectos de poder ajustar esta guía técnica a las condiciones del sector agropecuario. Entiéndase el sector agropecuario, no solo campo, no solamente una planta procesadora, no solamente un matadero, no solamente una fase de ordeño, no solamente un almacén, sino todo un conglomerado de especificaciones que tiene el sector agropecuario, inclusive hasta desde el establecimiento para la venta de los insumos. El sector agropecuario es tan diverso y tan versátil y es uno de los pilares que ha sostenido la economía en nuestro país. Entonces, este fue un esfuerzo bastante fuerte, bastante concentrado que hizo el equipo técnico de UPANIC en función de tratar de ajustar a lo máximo posible esta guía facilitada por parte de la OIT. Voy a tratar de compartirles pantallas para la presentación. Si me dan un minuto, por favor. Bueno, hemos de enfocar un poco lo que tiene la guía. La idea es tratar de darle unas recomendaciones generales a fin de que nosotros podamos reducir el riesgo del COVID en las actividades agropecuarias. Esto no se trata de una camisa de fuerza. Esto está adaptado a numerosas situaciones. Sin embargo, hay particularidades de cada finca, hay particularidades de cada explotación agrícola que probablemente no van a estar específicamente en esta guía. Entonces, la idea es que los diversos personas que nos acompañan puedan ajustar y puedan adaptar las recomendaciones a su situación específica. La idea es tratar de dar una recomendación general de cómo podemos proceder en el caso de cuando se nos presente algún contagio o qué medidas medidas de prevención tenemos que ajustar desde el inicio de cualquier actividad agrícola que nosotros estemos ejecutando en el campo. Entonces, no sientan que lo que está en la guía es lo que específicamente es lo que se tiene que hacer, sino que va a haber una diversidad de aspectos, va a haber una diversidad de situaciones que en ese caso van a meritar el ingenio y la creatividad de cada uno de los productores, el ingenio y la creatividad de cada uno de los empresarios o de cada uno de los participantes que esté inmerso dentro de las actividades agrícolas. ¿Cuál es el objetivo de esta guía? El objetivo es brindar orientaciones prácticas para la prevención y mitigación de la transmisión del COVID-19 en el sector agropecuario. A partir de esto, se considera como una herramienta para conocer e implementar en la finca o lugares de trabajo las medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19. Además, eso nos permitirá aplicar medidas básicas para mitigar propagación y sobre todo favorecer un diálogo y cooperación para proteger la salud principalmente de los productores, del personal de campo que trabaja en las diferentes fincas agropecuarias. En los próximos días, en los próximos meses, prácticamente ya en el mes de septiembre inicia la recolecta del café. Y ustedes saben que el sector cafetalero es un sector muy dinámico y es un sector que demanda mucha mano de obra. Probablemente estará en campo unas 250.000 o 300.000 personas
demanda de mano de obra del sector cafetalero. Entonces, ese va a ser uno de los principales y grandes retos del sector en función de tener una masiva concentración de personas y masiva concentración de cortadores o colaboradores en el campo. Otros cultivos como el maíz, como el frijol, como la caña, como el maní, ya han iniciado su siembra, ya han iniciado su proceso. La cosecha del frijol de primera ya está prácticamente en su apogeo. Entonces, sin embargo, el sector cafetalero es el que tendrá, digamos, una gran responsabilidad en función de esto. ¿Esto qué nos permite? ¿A quién va dirigida esta guía? Esta guía está dirigida especialmente a trabajadores, a empleadores o sus representantes en campo, a todos los que tienen que ver con las actividades agrícolas, principalmente que son los responsables de preservar la seguridad y la salud de todos los trabajadores, a todos los trabajadores del sector agropecuario, tanto mujeres, hombres, ya sean temporales o permanentes, ya sean jornaleros o migrantes, y a cualquier tipo de organización que esté inmersa en la producción agropecuaria, cooperativas, asociaciones, pequeños grupos de colaboradores que están directamente relacionados con la producción. Para empezar, ustedes saben que ha sido bastante debatido el hecho de cuáles son los síntomas y cuáles son los principales medios de propagación del COVID-19. Según la OMS, los enfermos del COVID presentan una serie de síntomas que son más comunes, como la fiebre, el cansancio, la tos seca, dolores de cuerpo, congestión nasal, secreción nasal, irritación de garganta, pérdida del gusto o olfato, diarrea y en algunos casos hasta erupciones de la piel, lo que comúnmente conocemos nosotros como el salpullido. La mayoría de las personas que han sido infectadas por el virus, algunos experimentan síntomas leves, otros síntomas más graves, y en función de eso se definen inclusive tres tipos: los enfermos, los presintomáticos y los asintomáticos. Los enfermos, como ya se detalla todos esos síntomas que tienen, y los presintomáticos son las personas o los enfermos que aún no presentan síntomas y no presentan ninguna molestia y no se sienten inclusive ni mal de salud. Pero sin embargo, son personas que están con el virus. Y los asintomáticos que no tienen ningún síntoma y que nunca se enfermaron. El medio de propagación del virus es similar a la gripe. O sea, un estornudo, o sea, una persona que pueda toser, libera partículas que contienen el virus y esas partículas se hallan en el aire o en las superficies donde caen, y de ahí las personas que tienen contacto con ellos, de ahí adquieren el virus. Entonces, cualquier persona, cualquier trabajador que al tocar diferentes superficies, juguetes contaminados y luego se lleve las manos a los ojos, a la nariz y a la boca, es principalmente el medio de contagio para contagiarse valga la redundancia, del COVID-19. Esto conlleva un nuevo contexto, un cambio de rutina dentro de todo el sector. Ya ven cómo inclusive a nivel urbano, a nivel de todas nuestras vidas, las rutinas han tenido que cambiar. Nosotros hemos tenido que asumir el uso de la mascarilla, nosotros hemos tenido que asumir la desinfección de todo lo que tocamos, el lavado de manos constante. Entonces eso ha sido un cambio de rutina completamente de nuestro día a día, y eso el campo no está exento de eso. Entonces eso implica inclusive en condiciones bastante serias de la crisis sociopolítica que vive el país, que el productor tenga que, además de pagar o de invertir mucho más por la compra de insumos o por la generación de energía cuando lo utiliza, tiene que ahora asumir otros gastos en función de tratar de protegerse
tanto él como todos los colaboradores que él contrata. Entonces, este cambio de rutina está específicamente también muy anidado en el campo y eso permite tratar de planificar y tratar de organizar toda una política alrededor del cómo le hacemos frente al COVID-19. En este caso, algunas cosas que tal vez nunca se han hecho, ahora se van a tener que implementar en el campo continuamente mientras esta pandemia dure. En ese caso, una de las primeras acciones es la de designar un grupo de trabajo de acuerdo a la actividad agropecuaria que se va a ejecutar, que eso incluya al administrador, al productor, al supervisor, al mandador o al capataz de la finca, todos los que son responsables directamente por las actividades que se hacen directamente en la finca. Ese grupo tiene que estar bastante informado, bastante capacitado, con bastante información específica de cómo proceder ante la pandemia y ante cualquier posible contagio o persona sospechosa de poder tener el virus. Eso implica realizar un sinnúmero de charlas, un sinnúmero de medidas o pasos que se tienen que implementar en función de tratar de aclarar al grupo de trabajo o aclarar a los trabajadores sobre cuáles son los procesos que se van a ejecutar en la finca. El aislamiento, el lavado de manos constante, todas las medidas específicas de prevención que se tienen que hacer. Y eso pasará por el diseñar un plan de trabajo o documentar toda una información que nos permita establecer algo como un cuadro de actores o actividades en función de saber qué es lo que se va a hacer, dónde se va a hacer, qué trabajo se va a hacer en la finca, qué va a implicar ese trabajo, qué medidas se van a establecer para mitigar cualquier posibilidad de contagio, quiénes lo van a realizar, cuándo lo van a realizar, en quién los va a verificar o a supervisar, ya sea el mandador, ya sea directamente el productor o ya sea directamente el capataz o el jefe de cuadrilla. Todo eso es una planificación y organización que va a necesitar y que se va a requerir en el nuevo contexto del COVID-19. Además de eso, habría que hacer el proceso de evaluación, gestión y comunicación del riesgo, porque eso implica que hoy tenemos un riesgo palpable y latente, un riesgo que ocasiona muerte en el caso de que nosotros no tomemos las medidas preventivas. Y eso implica, a través de una evaluación, analizar todos los ambientes de trabajo y las actividades que se van a realizar. Eso incluye distribuirle el personal acorde a la labor que se va a hacer y estableciendo cuadrillas o grupos pequeños que permitan tener un distanciamiento entre cada uno de ellos a fin de evitar el contagio o el posible contagio. Eso implica organizar pequeñas cuadrillas de trabajo, eso implica en el campo tratar de organizarlos de tal manera que se eviten lo que comúnmente nosotros observamos en campo. Cada vez que alguna persona está realizando chapia, está realizando aplicación o está realizando manejo o control de maleza o están con el asadón, se congregan ellos y comienzan a conversar, comienzan a intercambiar herramientas, comienzan a intercambiar inclusive los alimentos y comienzan a hacer una especie de tertulia en el campo, por así decirlo, en función de también distraerse y en función también de aminorar un poco la carga de trabajo. Entonces, eso es una cosa de la rutina que nos va a cambiar de acuerdo a las medidas que nosotros queramos establecer. El distanciamiento es vital. El distanciamiento máximo de 2 metros es vital para evitar que cualquier persona presintomática que se pueda estar en el campo pueda ocasionar un contagio o cualquier persona que inclusive la particularidad del COVID es que
ninguno de los síntomas son similares para todas las personas. Son sintomáticos, o sea, a partir de los síntomas que tiene, inicia un tratamiento específico, pero no a todo el mundo le da lo mismo, sino que es diferente la afectación que le da el COVID a cada persona. Entonces, en ese caso, minimizar movimientos en la finca. Regularmente los trabajadores, cuando terminan su jornada de trabajo, comienzan a andar por toda la finca y entonces hasta eso tenemos que tratar de regular. Inclusive en los casos que se pueda, tratar de hacer horarios escalonados por cuadrillas o grupos de trabajo, ya sea en campo o en áreas de infraestructura crítica, donde puedan existir puestos o operaciones que requieran mano de obra. Inclusive hay unas fincas que tienen áreas de distribución de insumos, hay fincas que tienen almacenes para recolectar la producción, hay fincas que tienen espacios como talleres para la reparación de maquinaria. Entonces, todas esas son áreas críticas que se trata en este caso de mantener todas las medidas de prevención. El no compartir alimentos y el evitar la rotación de personal de un lado a otro. En cuestión de gestión, se tiene que capacitar para efectos de asegurar que todas las personas conozcan las medidas que se van a adoptar para la prevención. ¿Cómo se va a actuar en este caso cuando se presente un caso de infección o un caso sospechoso? ¿Y qué aplicación, qué protocolo se va a aplicar para facilitar el acceso a los servicios? ¿Cómo trasladar a la persona afectada o cómo mandarla a su casa a la persona afectada? ¿Qué medidas de aislamiento o de protección o de mitigación se van a hacer en la finca? Entonces, todo es una fase de gestión. Y la comunicación es vital porque eso permite informar a todos los trabajadores sobre los riesgos que derivan del COVID-19. Y en este caso, tratar de ocupar un lenguaje sencillo, explícito, de tal manera que las personas puedan entender el lenguaje terrenal. Informar, por ejemplo, cómo va la situación y el avance de la pandemia y remarcar siempre el distanciamiento social. El uso de medios gráficos e impresos, como las infografías, como los afiches y carteles, también es una medida muy importante que le va a permitir a todos los trabajadores de la finca poder saber cómo y cuáles son las medidas que debe ajustarse y debe adoptar cada día. En el caso de la prevención y las medidas de mitigación, desde aquí comienza todo un proceso que nos conlleva ese cambio de rutina que yo les hablaba al comienzo. El organizar la entrada y salida de los trabajadores a fin de que se evite la aglomeración y que se mantenga la distancia de 2 metros o un brazo de distancia y tratar de que se promueva inclusive el autocuido del trabajador, tanto dentro como fuera de las instalaciones. Inclusive cuando él regrese a su comunidad, si es un trabajador temporal que entra y sale de la finca, que él esté con la capacidad también de cuidarse él cuando llegue a su casa y tomar todas las medidas de prevención, de tal manera que él le permita tratar de mantener esas mismas medidas en su casa como en el trabajo. Facilitar el lavado de manos. Y aquí no se requiere en el campo el establecimiento de lavamanos o cuestiones de infraestructura muy sofisticadas, porque inclusive de manera artesanal se pueden hacer pequeños lavatorios donde el trabajador pueda lavarse las manos, donde tenga disponible un jabón y se ha confirmado que el mejor método de prevención es el lavado de las manos. Se debe establecer un filtro de detección de síntomas para los trabajadores de tal manera que sea posible realizar un control de la temperatura corporal y que si en ese caso es mayor al 37.5 grados, asegurarse de que además si presenta tos seca, estornudos o malestar general o dolor de cabeza o dificultad para respirar,
no dejarlo ingresar a la finca y tratar, ni a su acompañante, y tratar de orientarle la visita al centro de salud o el aislamiento en su casa. Pero es específico en ese caso tratar de establecer ese filtro que nos va a permitir en la finca detectar cualquier sospecha y no confundir con los síntomas similares a la gripe. Entonces hay todo un contexto, hay toda una serie de sintomatología que nos va a permitir poder identificar si en realidad la persona es sospechosa del COVID. No entrar en la histeria que a veces entramos de que cualquiera que estornuda ya comenzamos y pensamos de que ya tiene el COVID o cualquier que tose, sino que por eso hay que tener una buena prevención y una buena orientación de tal manera que nos permite identificar con claridad cualquier caso sospechoso. Evitar la visita de trabajadores o personal externo a la finca para efectos de que alguna persona que no haya sido controlada y que pueda llegar como foráneo a la finca pueda transmitir o pueda ser un vehículo transmisor. El mantener la limpieza de los equipos de protección personal, su mascarilla, orientarle el lavado de la mascarilla todos los días, para efectos de que pueda asegurarse que tiene una higiene personal que le va a facilitar el poco contagio contra el virus. Promover inclusive el cambio de vestimenta, a veces en el campo es un poco más difícil porque la gente suda, porque la gente por las labores agrícolas que está realizando se ensucia. Entonces, regularmente las personas, los obreros de campo, a veces para evitar el maltrato de su ropa, siempre tratan de ocupar de 2 a 3 días el mismo vestuario, pero tratar de incidir en promover ese cambio de vestimenta que permita, en este caso, prevenir cualquier contagio. Y sobre todo garantizar la existencia de dispositivos para el lavado de manos que se puede desarrollar en diferentes partes de la finca, en diferentes accesos de la finca, para efectos de que las personas puedan tener la opción de poder lavarse las manos. Para el caso de las fincas ganaderas, las medidas de control deben aplicarse principalmente también al personal externo que ejecuta actividades, por ejemplo, como la recolección de leche, el transporte de animales, el abastecimiento de insumos o los productos y mercancías, la asistencia técnica y zootécnica, la asistencia veterinaria u otro tipo de asistencia en función de ver la calidad de la leche, e inclusive aquellos que se encargan de la reparación y mantenimiento de maquinaria y equipos. Ese personal también debe estar completamente chequeado y completamente controlado para evitar cualquier flujo del COVID-19 en la finca agrícola. En cuanto a la higiene personal, insistir bastante en el lavado correcto y constante de la mano. Va a ser algo positivo que en la finca se puedan determinar o se puedan establecer diferentes puntos de lavado de manos, que eso permite inclusive tratar de evitar aglomeraciones de la gente cuando vaya a hacer ese proceso de lavado de manos o cuando retorne del campo o cuando vaya a ingerir alimentos en la finca. Inclusive se orienta, es necesario que no porten objetos de las manos como anillos, como reloj, como pulsera o como algún otro elemento que pueda ser inclusive una fuente de contagio o que les permita, les limite el buen lavado de las manos. También el promover el baño diario del personal, eso es importante porque va a permitir de alguna u otra manera también cualquier residuo o cualquier punto de contagio del virus, poder obtener una higiene personal adecuada. El uso obligatorio de mascarillas es necesario y aquí es importante remarcar que durante la labor de campo va a ser difícil que el trabajador te puesta con la mascarilla porque le va a faltar la respiración,
por efecto del esfuerzo físico que hace dependiendo de la labor que esté haciendo. Si está aplicando producto, si está haciendo chapia, si está haciendo control de maleza, si está haciendo control de plaga, va a ser bastante difícil. Pero la idea en ese caso también es poner el distanciamiento social, que permita que los obreros en campo estén lo menos cercanos posible para efectos de que pueda haber menos contagio. Perdón. Inclusive el uso de guantes según la naturaleza de las tareas. Por ejemplo, la cocina, en los comedores, en los procesamientos de alimentos. Todo el que tenga que manejar alimentos es necesario y es imprescindible que disponga de guantes para ese trabajo. Y que se asegure, siempre remarcando, se asegure la disponibilidad del agua, se asegure la disponibilidad de servicios higiénicos, el área de lavado y principalmente los productos de limpieza. No va a servir de mucho que haya muchos áreas de lavado si no se tiene el jabón principalmente para efecto. Y el jabón no hay necesidad de encontrar un jabón caro, un jabón antibacterial ni nada por el estilo, sino que un jabón que eche la suficiente espuma para efectos de poder contrarrestar al virus, para efectos de poder aniquilar o poder eliminar los residuos de virus que nosotros podamos tener en las manos. Un jabón espumil, un jabón de espuma, un jabón de lavar traste, un jabón de esos que echan bastante espuma es más que necesario para este efecto. Luego tenemos cuál es el procedimiento o cuál es el proceso que se tiene que realizar en función de la limpieza y desinfección de las instalaciones. Es algo obligatorio que debemos de hacer la desinfección de las herramientas en las maquinarias y todos los equipos. Carretilla, bombas de aplicación, pulverizadores, baldes, palas, asadones, el mismo tractor, los mismos trailers donde se va a acumular la producción, el corte. Específicamente es necesario hacer una limpieza estricta de todos esos equipos en función de desinfectarlo. Además de ello, hay que reforzar y aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección en las áreas comunes, por ejemplo, salas, por ejemplo, comedores, áreas de recepción, acopios de leche, bodegas, almacenes, lugar donde tienen semilleros, bodegas, talleres, invernaderos, cocinas, comedores, vestidores, en fin, todo lo que está en función de las áreas que son más frecuentes en las fincas. Inclusive, si las fincas lograran tener un área de esparcimiento para los obreros de campo, inclusive todas esas áreas deben de ser reforzadas y limpiadas mínimo 2 veces al día. Inclusive no olvidar pasamanos, maniguetas, interruptores de luz, las puertas, escaleras, si hay en ese caso, también efectuar esa limpieza. Y esa promoción de ese tipo de limpieza nos permite desinfectar todos los residuos de virus que podrían haber. Y a la vez tratar de incidir en el colaborador en el sentido de que ese mismo tipo de limpieza pueda él hacerlo en sus hogares a fin de que también eso les permita a ellos eliminar cualquier residuo de virus. Mantener abiertas las puertas o sistemas de ventilación natural en áreas de trabajo que están bajo techo. Que eso permita, digamos, en ese caso, la aireación de esos locales y el aire circulando, lo que va a permitir que no haya un estancamiento. Regularmente ahorita se debate mucho que el virus no solamente sobrevive a los 2 metros, sino que en algunos casos sobrevive hasta los 5 metros. Pero esos son debates que se han salido, pero hasta el momento, según lo que se dice, son 2 metros de distancia, 2 metros de distanciamiento son suficientes para eso. Sin embargo, en el aire, en el ambiente, puede haber alguna residualidad de virus y entonces estos espacios cerrados es necesario tenerlos abiertos en función de la circulación del aire. En el caso de las fincas ganaderas, es muy importante cuando se esté realizando las prácticas de ordeño, antes y después del ordeño,
que la persona que esté encargada de eso, el lavado de las manos con agua y jabón. Aproximadamente por 40 segundos que se esté lavando las manos correctamente e inclusive parte de los brazos, porque a veces el ordeñador utiliza para efectos de diferentes índoles en el área de trabajo, no solo las manos. Entonces es importante, sobre todo porque la calidad de la leche es vital para conservar la sanidad. Al momento del ordeño, él tiene la obligación de usar mascarilla en la medida de lo posible, evitando torcer y evitando estornudar durante todo el proceso, porque él está directamente tanto pegado al ubre de la vaca como al balde, como al utensilio que él utiliza para la recolección de la leche. Entonces es importante que él, en la medida de las capacidades, pueda ocupar las mascarillas y que evite toser o estornudar cuando esté en ese proceso. Igualmente, antes del ordeño, antes y después del ordeño, es importante que limpie y desinfecte todos los utensilios, como los baldes, las pichingas, los filtros, los portafiltros, los rejos, entre otros, que eso permita garantizar la sanidad de todo el equipamiento que utiliza. Posterior al ordeño, debe dejar las pichingas almacenadas y lavadas y completamente desinfectadas con boca abajo para efectos de que no se acumule ninguna humedad interna. Y al finalizar el ordeño, limpiar y desinfectar el local con una solución de cloro al 5%. Eso va a permitir y eso va a garantizar la desinfección. Además del cloro, se pueden utilizar otros productos desinfectantes que los productores pueden encontrar en los diversos puestos de montaña o en los diversos establecimientos cercanos a su propiedad. Hay una diversidad de material o de productos desinfectantes que también pueden ocupar. Recuerden que el cloro es bastante rápida su efectividad, pierde muy rápido su efectividad, y a veces cuando hacemos las combinaciones de cloro, si lo dejamos en una botella o un utensilio transparente, él pierde completamente la efectividad porque se le introduce la luz solar. Si ustedes ven, todo el cloro se vende en botellas no transparentes, se vende en bolsas no transparentes, completamente blancas, que eso permite garantizar la eficiencia del cloro. Sin embargo, cuando se comienzan a hacer la utilización del cloro, es importante hacerlo el mismo día y utilizarlo el mismo día. Ya una solución de cloro para el día siguiente ya es inefectiva. No estamos protegiendo en nada. Otra cosa muy importante es el procedimiento de limpieza para las superficies que potencialmente pueden ser contaminadas, en el caso que son de diferentes usos, que son de usos más continuos. Por ejemplo, las herramientas manuales, los equipos electromecánicos y otros de uso permanente que regularmente se utilizan en cada una de las fincas. Es importante en este medio, en este caso, aplicar aspersiones con mezcla de alcohol etílico al 70% o, como les decía, productos desinfectantes que no sean nocivos para la salud humana o animal y que lo puedan utilizar, lo puedan ocupar ustedes o lo puedan localizar ustedes en los puestos de venta cercanos. En ese caso también cloro comercial al 5% y esa mezcla se hace con 15 mililitros de cloro en un galón de agua o alcohol al 70%. También promover el cambio de vestimenta, esto es muy importante y lo seguimos remarcando. Promover el cambio de vestimenta de los trabajadores cuando lleguen a sus albergues o cuando lleguen a sus casas. Regularmente algunos permanentes o algunos temporales están residiendo en la finca, entonces cuando llegan a los albergues es importante el cambio de vestimenta. Y el que va para su casa, muy importante que tenga antes de la entrada de su casa una bolsa plástica o un balde con agua donde pueda colocar la ropa o la vestimenta que ha usado para efectos de proceder al lavado inmediato. Desinfectar pertenencias.
Don Julio, le agradecería tal vez si podemos ir cerrando para dar paso a la siguiente presentación. Ok, Gracias. perfecto. Importante desinfectar todas las pertenencias, como le digo, llaves, celulares, relojes, y no sacudir la ropa cuando se va a lavar. Importante, como les digo, el reporte de trabajadores con sintomatología, remitirlo al domicilio o al centro, y atención a cuidados a adultos mayores que sean contratados, son de alto riesgo, y entonces en ese caso es importante mantenerlo en áreas que no sean difíciles. El principio de igualdad y no discriminación contra embarazadas, y en el caso de presentan algunos síntomas deben de suspender todas las actividades. El transporte y traslado de los trabajadores, limpieza diaria, distanciamiento de 2 metros, el lavado y desinfección de manos inclusive, el uso de mascarilla. La idea cuando se traslada a colaboradores en buses, colocar dispensadores o materiales de apoyo informativo y mantener las ventanas abiertas. El manejo del estrés es importante porque eso hay que identificar las personas que a veces no están enfermas, pero el estrés enferma completamente. Entonces tratar de tener una relación muy de cerca con las personas, fomentar una buena comunicación y tratar de brindar oportunidades para promover salud física. En el caso, para finalizar, ¿cuáles son las disposiciones para los casos sospechosos o confirmados? La aplicación de disposiciones y políticas internas de cada una de las fincas, proceder a la desinfección de las áreas donde haya laborado el trabajador, y tener una vigilancia y monitoreo de las personas que estuvieron en contacto con el afectado. Inclusive, cualquier trabajador puede informar cualquier síntoma que presente e informar sobre condición para efectos de que pueda tener un control más específico. Y las personas que hayan podido ser sospechosas, aislarlas, orientarles el aislamiento en su casa y el monitorear si alguna otra persona de su núcleo familiar presenta los mismos síntomas. Y finalmente, se procede en la finca a aislar al trabajador que presente esos síntomas, se organiza sus traslados, se levanta un registro de las acciones que se tomen y del personal que ha estado involucrado, y se hace una vigilancia y monitoreo constante para efectos de poder asegurarse de que no hay más contagiados. Hasta aquí la presentación. Muchas gracias y me disculpan el mucho tiempo que invertí. Agradecemos la presentación del señor Julio Munguía. Les recordamos a los participantes que pueden enviarnos sus preguntas al chat de la plataforma, ya que al final tendremos un periodo de preguntas y respuestas. Ahora tengo el agrado, perdonen, no tengo la cámara. Ahora tengo el agrado de presentar al señor Rodrigo Mogrovejo, quien actualmente ocupa el cargo de asesor técnico principal del Fondo Visión Cero de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para la Oficina de México y Cuba. Fue redactor y coordinador de la Guía Práctica para la Prevención y Mitigación del COVID-19 en la Agricultura, documento que sirvió de base para realizar la adaptación de esta guía para Nicaragua. El señor Mogrovejo empezó su labor en la OIT en 2011 y tiene amplia experiencia y conocimiento en materia de condiciones laborales, cooperativas, desarrollo productivo y empresarial. Tuvo la oportunidad de desarrollar funciones de coordinador país en la oficina de la OIT en Bolivia. Tiene un doctorado en estudios del desarrollo por la Universidad del País Vasco. Posee 3 maestrías, una en desarrollo regional por la Universidad de Burdeos 4, otra en economía social y desarrollo local por la Universidad de Jaén, y la última en desarrollo y ayuda internacional por la Universidad Complutense de Madrid. Anteriormente se desempeñó como funcionario público, investigador académico y funcionario de ONG y universidades en América Latina y Europa. Les dejo al señor Mogrovejo, quien nos hará una presentación sobre las experiencias que la OIT ha tenido en este tema. Adelante, Rodrigo. Sí, muchas gracias, Rafael, y felicitar a Julio por tan excelente presentación de la guía. Quiero agradecer en principio al COSEP y a UPANIC por esta oportunidad. Los gremios empresariales son importantes como constituyentes de la Organización Internacional del Trabajo, y a raíz de este ímpetu
elaboramos como Organización Internacional del Trabajo una guía orientada para los agricultores, que bien Julio desarrolló completamente y que se adaptó para Nicaragua. En principio, la guía fue elaborada en México, de la mano, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y ciertos gremios de responsabilidad social empresarial en México. La guía fue elaborada con un objetivo de que sea genérica y que pueda llegar a otros países. Este objetivo se está llevando a cabo con, por ejemplo, con este tipo de experiencias, no solo en Nicaragua, también se ha adaptado a Honduras, también se ha podido adaptar en diferentes países como Bolivia, Perú, Colombia, etcétera. Entonces ha tenido una llegada muy interesante la guía, que también la pueden visitar en la página web de la OIT. Sin embargo, la guía también fue traducida al inglés y al francés. Está siendo implementada en países en África y en Asia. La idea era tener, y como les comentaba, mensajes generales que puedan llegar a todos los trabajadores de una cadena de valor tan variada como es la agrícola. Entonces, yo no voy a añadir nada más, porque Julio lo ha comentado de manera concreta y específica los elementos de la guía que, por cierto, se han sido adaptados a la realidad de Nicaragua. Sin embargo, me gustaría mostrarles un video del impacto que tuvo esta guía, que ya se aplicó hace algunos meses, la lanzamos en abril en México. Y por el tema de la pandemia y el confinamiento, pues nos mandaron videos las empresas más grandes. Pero eso no implica que las fincas más pequeñas, cooperativas, no la hayan implementado. Pero que ustedes entenderán que es muy difícil poder realizar un video con las actuales características. Permítanme poder compartir mi video para que ustedes puedan ver el mismo. ¿Me confirman, por favor, Rafael, si pueden ver la pantalla? Sí, podemos ver la pantalla. Muy bien, entonces, pues, voy a proceder a mostrar el video. Parte de las medidas de recomendaciones que nos ha brindado IFORES y la OIT está el lavado de manos, la sana distancia, el uso de gel antibacterial y muchas otras medidas que han evitado contagios en la empresa. Prevenir que no haya esa enfermedad entre los trabajadores y también para proteger nuestra familia, nuestros hijos. Estas son las recomendaciones que nos han dado para no contagiarnos con la actualmente pandemia que estamos sufriendo. Manejar la sana distancia, el lavado de manos, usar el gel antibacterial. Nos han guiado en crear estrategias oportunas y eficaces para salvaguardar la salud de nuestros trabajadores. Hemos trabajado conjuntamente para dotar de herramientas y mejores prácticas a los productores que les permitan elevar la calidad de vida de sus trabajadores y sus familias. Desde la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo Visión Cero, creemos firmemente que trabajando juntos superaremos la crisis.
Quería presentarles este pequeño video para que vean que la guía se está utilizando. Los comentarios son importantes, que las recomendaciones son prácticas y, por supuesto, tienen que ser adaptadas a las realidades de cada país y de cada sector, además. Sin embargo, está permitiendo que las cadenas mundiales de suministro agrícola no paren, porque ustedes entenderán que ante una pandemia, lo que no puede parar son las cadenas y la alimentación para la población. Por lo tanto, tenemos que cuidar a los trabajadores y a las trabajadoras en esta importante tarea. Yo agradezco a Rafael, a Julio, al COSEP, a todos los gremios que han participado en esta guía y les aliento a que puedan aplicar sus recomendaciones y cuidar el recurso más importante de los países, ¿no? Que son las personas. Muchas gracias. Agradecemos la presentación y el video que nos ha mostrado el señor Mogrovejo. Tengo solo una pregunta registrada que se la voy a hacer a don Julio. La pregunta la hizo Formunica. Dice, ¿qué le podemos recomendar a los dueños de fincas cafetaleras que no tienen posibilidad de ampliar sus campamentos para disminuir las aglomeraciones de la gente? Probablemente las horas en que la gente permanece en los campamentos sea el momento más crítico de contagio. En ese caso, nosotros también estamos trabajando con SCAN, Azocafemar y la plataforma de café sostenible en función de una guía, de un protocolo específicamente para la cosecha cafetalera. Y eso es uno de los aspectos que se ha visto en ese protocolo, porque sí, los productores tienen bastantes limitaciones en función de poder ampliar los campamentos. Entonces, una de las recomendaciones que se está planteando dentro de la guía es que en los mismos campamentos tratar de establecer la separación, como no se va a poder hacer una separación de 2 metros por los espacios, hacer además una separación con plástico, de tal manera que eso permita detener cualquier tipo de contagio que pueda haber por efectos del virus. Entonces eso servirá como una pantalla para que un trabajador no pueda infectar a otro trabajador en el caso de que se pueda establecer ese caso que pueda haber alguien sospechoso del virus, de tener el virus. Entonces, en ese protocolo también nosotros hemos especificado muchas de las acciones que el sector cafetalero va a poder implementar en función de la prevención y las medidas de prevención. Es un protocolo bastante actualizado que estará aproximadamente dentro de 15 días o 10 días ya editado y que va a ser distribuido entre los principales productores cafetaleros y las organizaciones que están inmersas en el sector café. Muchas gracias, don Julio. Me están preguntando que si se va a compartir la presentación hecha por don Julio. Sí, está disponible, no hay problema. Yo la voy a compartir, se la voy a entregar a ustedes para que ustedes se la puedan enviar a cada uno de los participantes. Ok. Y nos hace un comentario Formunica interesante y me parece práctico poner divisiones de plástico en los campamentos. Quedamos atentos a la publicación del protocolo. Muchas gracias. Ese comentario nos acaba de hacer Formunica. Bueno, si no tenemos más preguntas, pues voy a ir a la parte de los comentarios finales. En la primera exposición, el señor Munguía nos ha brindado un resumen de la guía práctica para la prevención y mitigación del COVID-19 en la actividad agropecuaria, cuyo objetivo es brindar orientaciones prácticas para la prevención y mitigación de la transmisión del COVID-19 en las actividades agropecuarias. Estas recomendaciones pueden aplicarse en las actividades agropecuarias, según nos decía, a nivel de fincas agrícolas y ganaderas, incluyendo prácticas de manejo de cultivo y ordeño, entre otras. Ha expuesto cuáles son los síntomas y cómo se propaga el COVID,
las políticas, planificación y organización en las actividades agropecuarias, la evaluación del riesgo, gestión y comunicación, así como las medidas de prevención y mitigación, tales como el control de acceso, higiene personal, procedimientos de limpieza y desinfección de instalaciones, procedimientos de limpieza de superficies potencialmente contaminadas, personas susceptibles o vulnerables, así como disposiciones para casos sospechosos o confirmados de COVID-19. Solo quisiera agregar que al final la guía contiene una serie de diseños de afiches que se pueden imprimir y pegar en murales o en diferentes áreas de las instalaciones agropecuarias. La segunda ponencia que realizó Rodrigo nos ha brindado diversas experiencias que sobre el tema se han desarrollado en la región y en otros continentes también, ¿verdad? Por ejemplo, mencionaba la adaptación en Honduras, Bolivia, Perú, así como que la misma fue traducida al inglés y al francés y está siendo implementada en Asia y en África. También presentó un video que nos muestra en la práctica la implementación de la guía y nos hace hincapié que esta guía permite, pues las medidas que tiene la guía permiten que las cadenas de suministro de alimentos no se detengan. En este sentido, agradecemos a nuestros expositores el día de hoy y a todas las personas que nos han acompañado en este espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Julio y Rodrigo. Un placer, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, que tengan buen día.